Datos y modelos acerca del coronavirus en México. Soy Héctor G. Riveros, del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las preguntas que nos hace es, ¿cuándo terminarán? ¿Cuándo dejarán de echar los contagios? ¿O cuándo se suspenderá la cuarentena? Aunque esto último solamente lo pueden contestar las autoridades. Modelos. Existen muchos modelos sofisticados para la evolución de una epidemia, en forma de un conjunto de ecuaciones diferenciales que se resuelven por métodos numéricos. Al depender de muchos parámetros, no es fácil su interpretación. Aquí está el resultado de uno de estos modelos, en el cual nos decían que el máximo de la epidemia estaría en el 8 y el 10 de mayo del 2020 y acabaría el 21 de junio. Y la curva de la izquierda es una curva inventada para hacernos creer que habían realmente bajado a la epidemia. Pero pues esa curva no tiene sentido, puesto que dicen que es lo que hubiera pasado si no hubiera habido ninguna medida tomada por el gobierno. Pero para interpretar los datos que nos da el gobierno, necesitamos interpretarlos a los datos primero. En la página coronavirus.gov.mx, ahí nos dan los datos diarios de confirmados, muertos, sospechosos y otros más. Aquí muestro los datos bajados el día 7 de mayo, el 11 de mayo, el 23 de mayo, el 5 de junio y el 21 de junio. Como podemos ver, los datos siempre comienzan por cero porque su recolección de datos tarda 40 días aproximadamente en llevarse a cabo por completo. Entonces solamente en la parte superior es cuando se ven los puntos encimados y ahí nos vemos por completo. Pero aquí se podemos ver en estos datos de acá que toda esta semana pues son falsos porque falta llegarle los datos que no están. O sea, estos datos de aquí fueron falsos porque los datos buenos son estos de acá arriba y ya se obtuvieron a posteriori. Entonces tenemos que tomar en cuenta este hecho a la hora de confirmarlos. Si hacemos la gráfica de los datos sumados con los datos de Gatell, pero los datos sumados quitamos las últimas 2 semanas para estar seguros que no hubiera demasiada interferencia. Y entonces vemos que realmente hay un error constante en los datos de Gatell, simplemente porque no ha sumado todos los datos correspondientes. Pero el error anda que de 180.000 a 120.000, o sea, son como 20.000 en 180, ya en la parte máxima. Ahora, si lo hacemos con las muertes, obtenemos lo mismo, excepto que aquí nada más muestro los datos de 13 de mayo, el 5 de junio y el 21 de junio. Aquí se ve mucho más claro el efecto. O sea, todo este tiempo de acá, todos estos datos son falsos, porque los datos buenos son estos de acá. Aún la curvita amarilla es falsa, porque realmente los datos buenos medidos ya sumados hasta el 21 de junio son los datos grises. Los datos grises podemos esperar que hasta aquí todos estos de aquí sean falsos, en el sentido de que no han sumado los anteriores. Y eso lo vemos claramente en la diferencia entre las curvas de Gatell y las curvas de muertes del gobierno. Aunque aquí apreciamos que Gatell ya empezó a tener datos se sumaron más rápido y entonces ya no es tan grave la diferencia. Esta es una gráfica muy popular que nos presentaron en las conferencias matutinas, vespertinas, y vemos que hicieron una predicción con datos del 11 de mayo, pero aquí podemos ver que tomaron datos que son falsos. Toda esta primera parte de aquí es falsa. Entonces, de aquí para acá sí se puede tomar en cuenta, pero el máximo de esta curva, pues este punto estaría más bien para acá. O sea, esta curva, aunque nos la presentan como si fuera sido hecha, no fue hecha en esa fecha, fue hecha anteriormente para que pueda tener el máximo ahí. Está equivocado el máximo, decía que iba a ser el 28 de abril. El máximo, y claramente el 28 de abril no pasó nada. Ahora, el CONACYT tiene en su página también cálculos sobre la epidemia. Y de hecho, estos son los datos que publicaron el 21 de mayo. Entonces deben haber sido hechos un poquito antes. Pero por la curva y la coincidencia con Gatell, parece ser que
que estas son la fuente de los datos de Gatel. Aunque no se entiende muy bien para qué le pusieron aquí este chipotito, que es un chipotito mucho menor el que aparece en la... Y esta parte de aquí tiene que haber sido hecha cuando ya han sido tomados estos datos. Del lado derecho vemos simplemente la misma curva, con su máximo cerca entre el 8 y el 10 de mayo, pero apreciamos que cae muy rápidamente y entonces rápidamente habría desaparecido la enfermedad, lo cual no se presenta en datos de otros países. Aquí presento la misma curva, pero ahora bajada el 5 de junio del 2020. No han cambiado la curva para nada. Y ahora se ve completamente claro que su predicción está completamente errónea. No entiendo cómo personas que se dicen científicos cometan el error de no actualizar sus predicciones, sobre todo si ya tienen datos. Es un modelo del milenio, que el autor es Won Chen, pero aquí al menos hay coherencia. Estos datos de aquí reproducen bastante bien la subida y el máximo también andaba por el 9-10 de mayo, pero como ya sabemos no sucedió, pero al menos hubo coherencia entre los datos y el modelo. Quizá el modelo más popular es el modelo SIR. Esto está tomado de un video hecho por la Universidad Nacional, un investigador de un instituto, el cual dice que utiliza el modelo SIR y le llaman así porque hablan de susceptibles, infectados y recuperados, como un número constante, que es la población asociada. Y estas se supone que son las ecuaciones que regulan el cambio en el tiempo de los susceptibles, los infectados y los recuperados. Nada más que esta ecuación tiene dos problemas. Esta ecuación se refiere únicamente a enfermedades que no causan muertes, porque si no habría que poner una tercera ecuación diferencial que nos dijera cómo cambian los muertos con respecto al tiempo. Y el segundo problema que tiene es que aquí aparece la n multiplicando a los números de sensibles y al número de infectados. Pero como veremos en el trabajo siguiente, que es de Octavio Miramontes, Instituto de Física, el cual hace un bonito artículo, y si acaso el único que no me gusta mucho es que dice, ¿se ha aplanado la curva en México? La respuesta es un rotundo sí. En México las acciones del gobierno federal y estatales han dado frutos sumamente positivos. El problema es que en las curvas yo no veo en ningún caso ningún cambio en la curvatura que me indique que hubo alguna medida que la mejoró. Ahora, páginas adelante tiene las tres ecuaciones del modelo SIR y aquí vemos claramente que aparece una constante K. Pero la constante K la define abajo y entonces podemos ver que si despejamos la K, la N va a quedar en el denominador. Va a estar dividiendo, no como en la ecuación de arriba que está multiplicando. Pero otra vez, esta ecuación no puede representar al COVID, porque el COVID tiene muertos, que no se toman en cuenta. Presenta una ecuación acerca de cómo se comportaría, pero pues no tiene mayor, excepto que es simétrica, y nos podemos pasar a su predicción acerca de cómo puede pasar. La predicción la hizo pocos días antes del máximo del 14 de junio que él está prediciendo. Pero entonces la predicción la debe de haber hecho por ahí del 7. Los datos arriba dice de México al 07 de junio. Entonces, a pesar del tiempo tan corto, pues no se ve que el máximo haya sido el 7 de junio. Entonces yo creo que debería de hacer una nueva predicción tomando en cuenta los datos. Ahora, un modelo más completo es un modelo SIR con confinamiento. Entonces aquí en este modelo meten otra columna de confinados y ya meten otra columna de muertes, que en inglés serían death. Y entonces los infectados tienen dos posibilidades, o se mueren o se recuperan. Y entonces esta sí es un modelo que puede aplicarse a la epidemia de COVID. Ahora, la buena noticia es que Rafael Barrio hizo una predicción con datos como está aquí, y de aquí para acá su predicción ha coincidido con los datos medidos. Eso realmente es muy bueno.
Y entonces él espera que el máximo ande por ahí entre el 9 o 10, pero de julio. Entonces, esta es otra predicción que se ve más clara en la siguiente gráfica de él mismo también, que amablemente me la prestó. Y aquí vemos que los modelos numéricos, el mejorcito que he visto hasta ahorita ha sido el de Rafael Bauer, simplemente porque es el que más se parece a lo que puede suceder. Ahora, buscando en YouTube, me encontré esta publicación de Excel avanzado para de empresas que contiene una ecuación para resolver el coronavirus. Entonces, bajé los datos de esta expresión y entonces usé duración media 14 días, ágil de interacción 1.36, le puse 1.800.000 susceptibles, empecé por infectados 370, recuperados y fallecidos. Y después calculo los contagios, o sea, DS en DI, recuperados y muertos usando las ecuaciones. Y simplemente se van sumando los términos y entonces se va viendo lo que pasa. Aquí está el resultado de esos cálculos. La curva azul son los susceptibles, los infectados son los cafecito, el gris son los recuperados y en amarillo los fallecidos. Pero esto no nos dice mucho, pero lo que podemos hacer es poner los datos que ya sabemos de infectados y fallecidos y jugué con los parámetros hasta lograr que se cumpliera simultáneamente la curva de infectados y la curva de fallecidos. O sea, aquí el cálculo numérico tiene que ajustarnos a los dos valores. Pero para eso tuve que inventar una población de 1.800.000 habitantes. Pero México tiene 127 habitantes. Pero veamos qué pasa si incremento la población. La siguiente curva está hecha con 10 millones de susceptibles. Y entonces, ¿qué vemos? Que la porción de la curva que podemos ajustar se hace más pequeña y entonces se hace más imprecisa. Pero aquí fue únicamente con 10 millones. Imagínense si hubiera puesto los 100 millones. Pues no tengo nada que ajustar porque estoy en la parte plana por completo de la curva. Entonces los métodos estos no necesariamente son fáciles de manejar. Ahora, el doctor Bauer me mandó una ecuación que me decía que permitía calcular el número promedio de contagios o muertes diarios, donde T es el tiempo a partir del inicio de la pandemia, y él de alguna manera lo relaciona con la ecuación de Planck. Pero aquí lo importante es que tenemos tres constantes a ajustar, la A mayúscula, la A minúscula y la B mayúscula. Aunque de hecho también otra variable a ajustar es el tiempo en el cual se hace el valor día cero. Como tenía yo datos de Italia y de España, países latinos, y por lo tanto que esperaba yo que se comportaran como México, que también somos países latinos, y cuando hice el ajuste, los puntos llegaban como hasta aquí, ya había pasado el máximo de la curva, y todos estos de acá, la curva los predijo. Pues me pareció un muy buen avance esto, que la curva de Bauer pudiera predecir cómo se desarrolla la epidemia. Estos son los datos de España, que excepto estos puntos en el máximo, se representan bastante bien. Entonces eso me puso contento y entonces seguí buscando más casos ya posteriormente. Entonces aquí están los datos ajustados para Alemania, que se ajusta bastante bien a los datos, pero en todos los casos hemos notado que la curva de bajada es mucho más larga que la curva de subida, o sea, es más lenta la bajada que la subida. Esto es para el Reino Unido. La curva de Bauer la dejo por aquí, estos puntos de aquí ya son predicción. Y estos son los casos para Francia. Entonces me pareció una curva muy razonable y me gustó mucho el hallazgo de Bauer. Entonces pensé en aplicarle los datos a lo que sabemos de México, que no tenemos todavía el máximo,
pero que esta sería la curvita que podríamos ajustarle usando la ecuación de Bauer, con un máximo el 10 de agosto y un total de confirmados de 406.950, o sea, 407.000, usando los registros de Gatel. Ahora, si usamos los registros de las muertes, entonces nos da un máximo el 9 de septiembre, y eso ya no me gusta mucho. Como físico, si puedo medir una magnitud por dos métodos diferentes y los dos métodos coinciden, me da mucha certeza de que no tengo errores sistemáticos. Entonces aquí lo que me da la certeza es que alguno de los dos, los datos están equivocados, porque no es posible. Si fueran ambos correctos, los dos me debían de predecir el mismo máximo, porque la letalidad es una relación bastante constante entre el número de confinados y el número de muertos. Ya muy posteriormente, hace menos de un mes, me enteré de la existencia del modelo de Gompers, que Gompers es un epidemiólogo del siglo XVIII, que en 1825 o algo así publicó esta ecuación para la vida de una epidemia. En la publicación lo aplicaron al caso de los datos de China y se ajusta bastante bien. Entonces eso me hizo ver que tenía yo que averiguar un poquito más acerca de las curvas de Gompers. Entonces yo empecé a hacerlo, pero a mano y usando mínimos cuadrados puedo ajustar los coeficientes hasta con dos cifras significativas. Pero mi hijo, que sabe más de cómputo que yo, encontró en MATLAB las ecuaciones para poder calcular los coeficientes, y este es el cálculo que me hizo mi hijo David para el caso de Francia. Pero los coeficientes ahora tienen mucho más cifras significativas, que realmente debía haber redondeado, conociendo el estándar que también me la dan. Preferí dejar todas cifras significativas para que no se me olvidara que no era mi ajuste de únicamente dos cifras. Pero entonces la ecuación de Gompers predice por completo el registro de Francia. Predice el registro de Alemania. Y aquí la preocupación que entra es, hagan lo que hagan los países, parece que no cambia la curva, siendo que las medidas de mitigación, de aislamiento, el cubrebocas y cosas así por el estilo, pues deberían haber bajado la pendiente de crecimiento. Ahora, para Italia, me permitía aquí mostrar los datos de Italia registrados, que son los puntitos azules, la curva de Gompers calculada con el método de MATLAB y la suma de Bauer calculada con mi método de únicamente dos cifras significativas. Vemos que no hay argumento para decidir cuál es mejor, si la curva de Gompers o la curva de Bauer, porque para eso tendría yo que tener la suma de Bauer con la misma precisión que tengo la suma de Gompers, pero eso es tarea para los próximos días. En el caso de Estados Unidos, esta es mi curva de Gompers calculado los datos por mí. Se nota que tengo únicamente dos cifras significativas en los parámetros, pero aún así la ajusta bastante bien. Y de acuerdo a esos datos sumados, los puedo convertir en datos diarios restando un dato del otro. Un día consecutivo del que sigue y me da los datos diarios. Entonces este me da el ajuste que está mejor ajustado que tratar de ajustar, como hice al principio, con los datos de Bauer, que ajustaba yo las curvas diarias, pero con tanto ruido en las curvas diarias se puede ajustar muchas cosas, en cambio de así, eso se evita. Ahora, pero si ya sabemos que tenemos dos curvas de sumados del coronavirus o la suma de Gatel, y son curvas ligeramente diferentes, a la hora de hacer el ajuste de MATLAB, pues bueno, nos va a dar parámetros bastante diferentes. Aquí pueden ustedes apreciar el ajuste de MATLAB, se notan las cifras significativas, y la curva roja ajustada está en medio de los valores experimentales. No le puedo pedir más al ajuste. Y entonces con ese ajuste se calcula el valor diario y entonces me da un máximo para el 16 de julio y con 307.000.
usando el ajuste de los datos de Gatel. Pero si utilizo los datos del gobierno en la suma, los parámetros de compras cambian. Y entonces, haciendo el cálculo diario, ahora me da un máximo el 27 de junio y 211.000 únicamente. Tengo la esperanza de que los datos del gobierno sean más exactos que los de Gatel y entonces la predicción sea mejor en estas condiciones. Entonces, resumiendo, tenemos 4 predicciones, una del 27 de junio, otra del 16 de julio, otra del 10 de agosto y una por muertes, que sea el 9 de septiembre. Entonces, no puedo decidir cuál es el mejor porque tendré que esperar a que la realidad me diga cuál fue la mejor predicción. Dos conclusiones. La letalidad es mayor en países con más contagios. La letalidad de Singapur, 0.8%, tiene restricciones de viaje y simple rastreo de contactos desde que empezó la pandemia. Medellín tiene una letalidad de 0.88%, pero dejen quitar este letrero de acá que está. La letalidad en Singapur en Medellín es 0.88%, pero por cada contagiado mide 40 y México mide únicamente 2. Y lo que pasa es que por cada contagiado tiene capacidad de medir hasta 40 contactos, gentes con las cuales convivieron con el contagiado, y los mide y los aísla en caso de ser necesario. Dado que en México no aísla a nadie ni sigue los contactos, entonces de nada sirve medir si no se usan los resultados. El doctor Gatel tiene toda la razón, pero tiene razón porque no sabe interpretar los resultados. No tiene sentido medir si no se van a utilizar para confinar los resultados y sobre todo a las personas sepan que no van a contagiar a su familia y mucho menos a cualquier otra gente. Por eso hace falta medir a los sintomáticos. Tijuana tiene hospitales saturados con letalidad de 26%. Islandia, Singapur, Medellín tienen muy baja letalidad. Por lo tanto, es conveniente investigar letalidad por hospital. Acaba de ser publicado en el Reforma un dato que los hospitales del Seguro Social tienen hasta el 46% de letalidad y en cambio los hospitales de la Sedena tienen el 4.6% de la letalidad. Eso confirma la necesidad de investigar la letalidad por hospital para que los hospitales que tienen muy baja letalidad se lo enseñen a los de alta letalidad. Los datos completos están en el Reforma y en una publicación que acabo de hacer en Facebook. Muchas gracias.